Daniel Brooks nació en 1985 en el corazón del oeste de Baltimore, en un barrio donde las sirenas reemplazaban el canto de los pájaros y los niños aprendían pronto a bajar la cabeza ante la autoridad. Hija de una limpiadora de hospital y de un estibador que pasaba más tiempo luchando por horas extras que en casa, Daniel creció entre la rutina apretada y la tensión constante. A los 12 años, vio a su hermano mayor, Jalen, ser brutalmente golpeado por 3 policías tras una intervención que empezó por una sospecha de actitud extraña. Nunca volvió a ser el mismo. El rostro hinchado, los dientes rotos, el silencio posterior. Todo eso moldeó la forma en que Daniel miraba al mundo. Aquella noche se convirtió en una grieta permanente en el alma de la familia Brooks. Y aunque su madre suplicó justicia, el caso se archivó sin audiencia. Daniel aprendió entonces que si quería cambiar algo, tendría que hablar el idioma de quienes controlaban las reglas. Pasó el tiempo, pero el fuego dentro de 1906. Ella solo creció. En la secundaria, mientras muchos trataban de sobrevivir al caos, Daniel se sumergía en libros de derecho y en relatos de casos célebres de abuso de poder. Entró a la universidad con una beca conseguida a base de notas impecables y jornadas dobles como recepcionista en un consultorio y monitora en un cursillo comunitario. No se trataba de éxito, se trataba de memoria. Jalen, ahora recluso y con frecuentes crisis de ansiedad, era el rostro que la motivaba cada día. Al ingresar al FBI, eligió una ruta inusual. No se dedicó al contrabando internacional ni al terrorismo. Pidió especializarse en crímenes cometidos por agentes públicos. Sabía que no sería bien recibida, y no lo fue. Pero eso poco importaba. Cuando surgió una denuncia anónima relacionada con el mismo departamento policial de Baltimore que destruyó la vida de su hermano, Daniel supo que esa misión no sería solo profesional, sería personal. Fue en una sala sofocante de la sede regional del FBI donde Daniel presentó su propuesta por primera vez. En la pantalla, el nombre de la operación, Vigía Fantasma. La idea era sencilla en el papel, pero casi impracticable. Quería desaparecer, borrarse de los registros durante semanas, sin placa, sin respaldo oficial visible. Su cuerpo dejaría de ser el de una agente. Sería el de una mujer negra en situación de calle, frágil, desechable a ojos de quienes quería observar. La misión requeriría que viviera en las aceras de su infancia, ahora como una extraña. Durante la presentación, uno de los supervisores preguntó, casi riendo, ¿y tú crees que te tratarán diferente solo por estar ahí? Daniel respondió con una mirada fría. Exactamente eso quiero documentar. La autorización tardó días en llegar, pero cuando lo hizo, ella ya se había rapado parte del cabello, se había deshecho de los documentos y había preparado el pequeño dispositivo de grabación que quedaría cosido en su chaqueta mugrienta. Las primeras noches fueron las más duras. Dormir cerca de la estación de tren, fingir delirio para evitar abusos, soportar el frío húmedo que se infiltraba en los huesos y el hambre que dolía en silencio. Daniel vio y escuchó todo. Policías que pateaban mantas de indigentes, guardias de seguridad que se reían al ver a mujeres orinando detrás de contenedores, hombres armados coaccionando a jóvenes a cambio de protección. Empezó a recorrer puntos conocidos por abusos, como la calle Druid Hill y el callejón detrás de la comisaría del Distrito 7. Nadie la reconocía, ni siquiera sus propios colegas que pasaban junto a ella sin apartar la mirada. Allí, en la piel de quien no posee nada, Daniel experimentaba lo que los informes jamás describirían. Era más que violencia, era desdén cotidiano. La forma en que las miradas pasaban por encima de ella como si ni siquiera existiera, pero existía y grababa. Cada palabra, cada empujón, cada carcajada ahogada al fondo de un patrullero.
Fue en el 23º día cuando conoció a Trina, una mujer de piel oscura, cabello despeinado y una cicatriz reciente que le cruzaba el rostro como si el propio asfalto le hubiera dejado una marca. Trina no preguntó nombres. Solo ofreció la mitad de un pan enmohecido y un rincón de cartón bajo el alero de una tienda abandonada. Daniel aceptó. Allí, sin palabras, surgió una alianza silenciosa entre dos invisibles. En las noches siguientes, Trina se convirtió en su brújula. Le señalaba quién era peligroso, quién vendía protección y quién solo quería olvidar. Contaba historias entre toses y risas resecas. Hablaba de una hija arrebatada por el sistema, de una vez que la golpearon tanto que fingió estar muerta para sobrevivir. Daniel escuchaba todo, grabando cada coma con el pecho oprimido. No podía, no debía interferir. Pero a esas alturas ya no sabía dónde terminaba la misión y comenzaba el dolor real. El punto de inflexión llegó en el 39º día, a las 3:17 de la madrugada. Un coche de policía se detuvo a pocos metros del callejón donde dormían ella y Trina. Dos oficiales bajaron riendo, como si todo formara parte de una rutina carente de consecuencias. Uno de ellos, identificado por la voz como el sargento Daniels, le propinó una fuerte patada en el hombro, exigiéndole que se levantara. Trina intentó interceder, pero la estrellaron contra la pared con violencia. A Daniel la cachearon, esposaron y arrestaron sin justificación. Durante el trayecto a la comisaría, escuchó chistes sobre su olor, su lamentable estado, y cómo esas mujeres solo sirven para llenar el furgón. Con cada frase, el dispositivo en su chaqueta parpadeaba, registrándolo todo. En la celda permaneció 18 horas sin agua, comida ni explicación formal. Cuando finalmente la llevaron al tribunal, estaba sucia, herida y frente a un defensor público que ni sabía pronunciar su nombre correctamente. Pero ella se mantuvo en silencio, porque aún no era el momento. A la mañana siguiente, el tribunal se asemejaba a un teatro cínico. Daniel fue conducida esposada, con los tobillos encadenados como si representara una amenaza. Los policías Daniels y Mix estaban sentados al frente, sonriendo discretamente. El fiscal, acostumbrado a casos sin dueño, solicitó condena sumaria por desacato y resistencia a la autoridad. El defensor público, distraído y sin acceso al historial real, apenas articuló una objeción de trámite. En la sala, algunos bostezaban, otros la miraban con desprecio. Entonces Daniel, aún en silencio, pidió la palabra con un gesto contenido, encarándose con la jueza con firmeza. Hubo vacilación, susurros, miradas cruzadas. La autorización llegó, casi por hastío. Se acercó al centro de la sala, tiró ligeramente del cuello desgarrado de su blusa y mostró, cosido por dentro, un pequeño botón negro. La microcámara. Mi nombre es Daniel Brooks. Soy agente federal en misión autorizada por el Departamento de Justicia. Todo lo ocurrido aquí quedó grabado. El silencio que siguió resonó más fuerte que todas las sirenas de Baltimore. La jueza retuvo el aliento un instante. Los oficiales intercambiaron miradas atónitas. Daniels se levantó de golpe, como quien intenta negar su propia sombra, pero ya era tarde. La señal de la microcámara se retransmitió a una unidad móvil del FBI apostada en las afueras. En minutos, agentes federales irrumpieron en la sala con órdenes de arresto. Mix fue esposado delante de todos. Daniels intentó alegar uso excesivo de fuerza por parte de la detenida, pero las imágenes demostraban lo contrario. Trina, sentada al fondo con la cabeza baja y los brazos cruzados, lloraba sin comprender del todo lo que veía. Por primera vez, alguien de la calle era escuchado, no por gritar, sino por probar. Daniel no sonrió, no celebró, solo respiró hondo. Quedaba mucho por hacer, pero en ese instante había roto un ciclo entero. En los días siguientes a la revelación, Baltimore entró en ebullición.
Titulares invadieron medios locales y nacionales con frases como «Agente del FBI», «Expone red de abusos viviendo como indigente» y «Operación Vigía Fantasma desnuda la podredumbre institucional en un tribunal abierto». Los videos circularon en todas las plataformas. En cada fragmento, las humillaciones, los insultos y la violencia gratuita quedaban al descubierto. Más que desenmascarar a dos policías, la misión desmanteló toda una cultura de deshumanización. El fiscal fue apartado, el defensor público solicitó su renuncia, y el departamento policial entró en auditoría de 1900. Emergencia. Danielle, sin embargo, rechazó entrevistas. Pasó días recluida en una clínica, atendiendo sus heridas y recuperando fuerzas. Cuando finalmente habló, lo hizo ante una comisión de derechos civiles. No lo hice por mí, lo hice por todas las voces que fueron enterradas antes de poder ser escuchadas, dijo, mirando directamente a los presentes. Su tono era firme, pero agotado. Cada palabra cargaba el peso de 47 días de invisibilidad. Trina fue una de las primeras en ser contactada por el equipo de la operación. Cuando agentes le ofrecieron ayuda, comida y refugio, al principio desconfió. Pensó que podría ser una trampa, pero Danielle apareció personalmente en la misma esquina donde tantas veces durmieron juntas y le tendió la mano. Trina vaciló. Luego lloró y finalmente aceptó. Fue llevada a un centro de acogida que, poco después, recibiría un nombre nuevo, Casa Jaylen, en honor al hermano de Danielle. La idea surgió de la propia agente, como forma de recordar el origen de todo. Allí, las personas sin hogar empezaron a tener acceso a asesoría jurídica gratuita, apoyo psicológico y programas de reinserción social. Danielle sabía que no podía cambiar el mundo entero de una vez, pero sí podía empezar por aquel barrio, y allí, donde antes solo había miedo y abandono, comenzaba a nacer algo distinto, algo que llevaba dolor, pero también posibilidad. A pesar del impacto nacional de la operación, Danielle optó por dejar el FBI pocos meses después. La decisión no fue muestra de debilidad, sino de lucidez. Sabía que la máquina no cambiaría solo con informes y operaciones puntuales. Decidió entonces fundar el Instituto Ojos Abiertos, un centro independiente de investigación y defensa legal dedicado exclusivamente a víctimas de mala conducta policial. Instalado en un antiguo edificio de Baltimore, pronto se convirtió en referente de demandas civiles y capacitaciones para agentes de seguridad basadas en justicia restaurativa. Allí, las paredes exhibían rostros, fotos de personas como Trina, como Jaylen, como tantos otros que jamás tuvieron voz. Danielle participaba de cada caso, no como figura distante, sino como alguien que sabía lo que significaba ser olvidada. Y, pese a la carga de trabajo y los riesgos, había algo transformador en ver a adolescentes negros entrar al instituto y salir creyendo que tenían valor. Una tarde, al final de una charla en una escuela pública de la ciudad, una alumna de 14 años, de trenzas largas y mirada desconfiada, le preguntó, ¿no tuviste miedo de morir, fingiendo ser quien no eras? Danielle respondió sin rodeos, tuve miedo de vivir sabiendo que no hice nada. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier aplauso. Esa respuesta no era un discurso preparado. Era memoria viva. La misión había marcado su cuerpo con cicatrices reales, en las rodillas, en la espalda, en la confianza. Pero también había reavivado en ella la convicción de que el cambio verdadero no nace de cargos o prestigio. Nace cuando alguien decide atravesar el malestar por completo. Y para Danielle, ese malestar ahora era una brújula. El camino era más largo de lo que imaginaba, pero al menos existía. En el aniversario de un año de la operación, Danielle regresó sola a la esquina donde la arrestaron. Era de noche y la ciudad parecía respirar con la misma desconfianza de siempre.
Pero algo había cambiado. Había menos gritos, menos sirenas, menos miedo en el aire. En una de las paredes cercanas, alguien había pintado un mural, su rostro, rodeado de palabras como resistencia, voz y dignidad. Daniel no sabía quién lo había hecho, pero permaneció frente a la imagen unos minutos, en silencio. No se veía como un símbolo. En realidad, aún cargaba dudas, cansancio y rabia. Pero también reconocía, había algo poderoso en haber decidido no quedarse callada, aun cuando todo indicaba que el silencio era más seguro. En la acera, vio a un joven entregar una manta a una mujer encogida en el suelo, y pensó, tal vez eso fuera el comienzo de algo más grande que ella misma. A medida que el instituto crecía, Daniel empezó a recibir invitaciones a foros internacionales, audiencias en el Congreso y reuniones comunitarias, pero declinaba la mayoría de los ofrecimientos. Prefería estar presente en la atención diaria, al lado de quienes aún no sabían que tenían derechos. Decía que la justicia no se construye en un escenario, sino en el suelo. Y fue en el suelo, literalmente, donde encontró las verdades más crudas y urgentes de su ciudad. Trina, ya voluntaria fija del instituto, cuidaba de los recién llegados con una dulzura firme. Aquí nadie empieza de cero. Todos ya sobrevivieron a algo, solía decir. Daniel escuchaba eso con orgullo contenido. Sabía que su misión como agente había terminado, pero su papel como puente entre el dolor y la reparación apenas empezaba. La última semana de diciembre llegó al instituto una carta sin remitente. Estaba escrita a mano, con trazos temblorosos, en un papel arrugado. Decía, «Me conoces, no, pero vi todo. Yo era uno de los que se reían cuando te esposaron en ese tribunal. No sabía quién eras, no sabía lo que estaba presenciando. Hoy ya no formo parte de la policía. Estoy intentando entender en qué se convirtió mi vida, pero quería que supieras. Me despertaste». Daniel leyó la nota sola, sentada en su despacho a oscuras. Eso no borraba los traumas, ni reparaba el pasado, pero decía algo que ella empezaba a comprender. Su acción había agrietado el concreto. Había rendijas, y por ellas empezaba a filtrarse la luz. Por primera vez en mucho tiempo lloró, no por dolor, sino por lo que había nacido de lo que parecía imposible. Hoy quien visite el instituto ojos abiertos encontrará junto a la entrada una simple placa de madera con esta frase grabada: «La justicia comienza cuando alguien decide quedarse». Daniel Brooks decidió quedarse. Cuando todos esperaban que retrocediera, desapareciera o simplemente denunciara desde lejos, ella optó por entregarse por completo. Eligió el riesgo, el dolor, la exposición, no por heroísmo, sino por memoria, verdad y deber. Y eso, en sí mismo, ya era una forma de justicia, no perfecta, ni completa, pero viva. En cada calle donde antes solo había abandono, ahora había ojos atentos. Y con el tiempo, la ciudad que le enseñó a sobrevivir comenzaba finalmente a aprender a escuchar.